su valor numérico es 5. La suma cabalística, 85, en síntesis nos da 13 y finalmente nos da 4. 13. La posición del arcano 13 es Bem, el arcano de las aguas de la vida. Por eso sabemos entonces que fe actúa en esa esfera, porque matemáticamente nos lleva al arcano Mem, el arcano de las aguas de la vida. Y se sintetiza en el 4, el arcano 4, Daleth, la puerta de la creación, la puerta de la generación universal. Es decir, que fe también hace referencia a esa oquedad, el Teis femenino que recibe ese Yod masculino, un Teis y un Yoni, para la generación de las especies, que es el 4. 4 es la obra realizada, es la materialización definitiva en cualquier aspecto. Eso es el poder del fe. Nos permite engendrar, generar a través del verbo Génesis, a través del verbo de la vida, nos permite engendrar, generar a través del verbo divino, el falus ideal, como punto hermafrodita y andrógino en nuestra laringe, nos permite también generar, pero ya por cuenta y riesgo propios, que no necesitamos de nadie diferente de nuestra corporeidad para poder exteriorizar lo que pensamos, sentimos y vivimos. Esos aspectos están representados endotéricamente en la pentalfa y en la exalfa. La pentalfa encarnando al ser humano, al microcosmos hombre. Cuando decimos microcosmos hombre, no nos referimos únicamente al varón, sino al ser humano. Entonces, la pentalfa es el microcosmos y la exalfa el macrocosmos. El microcosmos debe estar frente a frente al macrocosmos. El macrocosmos la exalfa, el alma del mundo. Por eso el lenguaje se considera naturaleza macrocósmica y en naturaleza divina, porque es el que permite armonizar los principios espirituales del Padre, la conciencia del tálamo óptico, con los del Cristo, el Hijo, la sensibilidad del alma y del corazón. ¿A través de quién? Del lenguaje. Allí encontramos la exalfa, el sello de David, el sello de Salomón, el Abeloquitesvara de los indos. Hace referencia a ese doble aspecto en donde uno de los triángulos que asciende se refiere a las energías espirituales que se van a convertir en sustancia viva, y el otro triángulo, el aspecto material que se irá espiritualizando progresivamente y divinizándonos en tiempo y espacio. La pentalfa la imaginación, la exalfa la sensibilidad. La imaginación es el fuego secreto de la vida, el fuego creativo del Espíritu Santo, que se manifiesta a través de la generación universal y nos permite ser creadores, copartícipes entre el varón y la dama para engendrar en el mundo físico. Pero esa energía es dirigida por la imaginación. Constantemente estamos siendo saeteados por la imagen de la otra polaridad de la existencia. Cuando el varón o la dama les llega la imagen de aquella persona que aman o que desean, entonces el fuego secreto entra en actividad. ¿Y quién lo puso en actividad? La imaginación. Fue una imagen, una imagen. No se necesita la presencia física. La sola imagen inmediatamente pone en actividad el verbo de vida, el fuego creativo. Ese es el momento más sagrado para el cabalista, para el ocultista, para el gnóstico, para el alquimista, para el místico Rosacruz. Cuando esa energía está en actividad, se sume en una profunda devoción hacia esa energía de la vida, hacia ese fuego secreto, viviente y filosofal, y le ora a esa energía y la eleva y la sublima con aliento, con el aliento, con la imaginación y con la mística, los tres divinos aspectos: el Padre, el aliento, la conciencia penetrando místicamente la esfera de Yesod, místicamente la sensibilidad, y
y la imaginación en tercer aspecto. Ellos tres entonces logran sublimar, elevar, dirigir, espiritualizar, ennoblecer. Esa energía sacrosanta y portentosa no responde a nuestra voluntad, no responde a la mente racional fría, no le pasa absolutamente nada con la emoción, solo el aliento, la conciencia, unida a la sensibilidad de la imaginación, logran penetrar en el sagrado recinto e ir elevando por la mística escala de Jacob ese soberbio poder. ¿Y cómo se logra la completitud de ese trabajo? Utilizando el falus ideal, el lenguaje, y para eso tenemos los mantras vocalizados secretos, tenemos las vocales, tenemos todo ese trabajo interno que como humanos podemos realizar. Los animales no tienen lenguaje. Los loros y estorninos repiten algunas palabras pasivamente debido a que su laringe es levemente vertical y pueden repetir algunas palabras, pero sin haber pensado, sin haber discernido, sin haber sentido. Esa es una ganancia que tenemos los humanos a través de la evolución. Tenemos que aprender estos divinos principios. Tenemos que respetar la sacritud de la energía que nos ha hecho humanos, pero que sublimada nos hará divinos. El feclauso, el falus formal, que es más objetivo en el varón, aunque en la dama se encuentra presente en su clítoris. Es ese poder que nos despierta esa energía, que nos despierta ese fuego, que nos invita a cohabitar. Pero esos deben ser momentos extremadamente sagrados. Y una y otra vez elevar esa energía, elevar ese poder para podernos divinizar en tiempo y espacio. Se le llama a este arcano, se le llama Joder, que significa el Redentor. Cuando se habla del Redentor, se piensa en el Señor Jesús, se piensa en el Cristo. El Señor Jesús no vino a redimir a nadie, vino a mostrar un camino. Cuando el Señor Jesús se le muestra semidesnudo y clavado en una cruz, esotéricamente decimos que es el Cristo del sacrificio. Es la energía del feclauso. Es cuando la energía de la vida se ha puesto en actividad. Y lo que hacemos en ese momento, por instinto, es crucificar esa energía del logos con lo que se pierde irremediablemente. Los misterios de la crucifixión se refieren al uso que se le da a la energía de la vida. El Cristo se crucifica para hacer posible que todos los seres vivos podamos engendrar. Eso es el Cristo, el sacrificio o el Crestos. Ese es el misterio de la crucifixión, en donde la energía de la vida se crucifica en la sustancia, en el cuaternario, a través de Dalet, la puerta de la generación, de la creación, para hacer posible que otros seres vengan a este mundo a continuar su experiencia. Pero cuando ese Cristo muere el viernes, es decir, muere en Venus, en la energía del placer venusino, y luego despierta gloriosa el domingo, el día del sol, es decir, que cuando nos dejamos seducir por el aspecto venusino del placer y nos dirigimos con la energía divina del amor del corazón, entonces el Cristo surge glorioso de la tumba de la materia en la cual lo tenemos encadenado, lo tenemos sepultado para liberarse y espiritualizarnos. Ese es el Redentor, ese es Fonej, el divino Redentor, el verbo de la vida.
El Falus ideal tiene la cualidad de introvertirse, de introducirse en la esfera subjetiva de nuestra naturaleza para ayudarnos a sacar de ella a condición consciente lo que aparentemente hemos olvidado o lo que creemos que desconocemos. Hay un grupo de personas que van a presentar un examen de X o Y situación, no importa. El examinador les dice entonces que les van a preguntar acerca de lo que saben. Uno se introvierte y trata de hablar internamente acerca de lo que sabe. Y fuera de gaguear un poco, más o menos encuentra algunas ideas. Pero cuando le dan la oportunidad de hablar, el Falus ideal, la lengua, empieza a sacar de la esfera subjetiva de nuestra naturaleza, es decir, del endoconsciente, la información de su experiencia. Y entonces empieza a hablar y hablar y hablar y hablar de cosas que no se imaginaba que podría saber, que podría conocer. Esa es la importancia del lenguaje. Nos permite comunicarnos y nos permite sacar a condición activa todo lo que tenemos aparentemente olvidado, perdido, allá en la esfera subjetiva de nuestra naturaleza. Decía el maestro Rojas en su libro Filosofía que la sensibilidad es el lenguaje de los animales. Por experiencia, todos podemos llegar a esa conclusión. Cuando le hablamos con cariño a un animalito, el animalito reacciona favorablemente y se deja mimar, se deja contemplar, se torna manso. Pero así también es con todos los demás. Cuando le hablamos a una persona con deferencia, con educación, cortesía, con cariño, esa persona reacciona favorablemente a nosotros. La maestra Blavatsky decía a ese respecto que la sensibilidad es la llave que abre todos los mundos. El secreto de la fuerza está en la suavidad. Aprendamos a utilizar nuestro lenguaje de una manera afable, cariñosa, suave, formal, y realmente podremos abrir todas las puertas, podremos llegar a cualquier persona, podremos obtener lo que queramos, pero vamos a llegar a ese estado de un lenguaje sensible y espiritualizado solamente a través de la sublimación del verbo creador, del fe clausum. No lo podemos lograr de la noche a la mañana. Tenemos que cultivar, como decía Pitágoras, la primera piedra del templo de la sabiduría, el silencio. El silencio es la primera piedra del templo de la sabiduría, decía él. Tenemos que aprender a mantenernos lo más callados posibles. Cuando no sea necesario que estemos hablando, es mejor callar que locamente hablar. Hay personas que si se les calla les salen letreros. Están enloquecidos por el fuego secreto de la vida. Esa energía no ha sido dirigida, sublimada adecuadamente. Por eso necesitan hablar, porque esa energía está presionando demasiado en su interioridad. Si uno aprende a cultivar el silencio y sublima sus energías, va logrando la sabiduría, va sintiendo su vida interior y de ella va emanando la experiencia de las edades y se habrá de convertir en un ser sabio. La sabiduría no deviene del intelecto. El intelecto nos nutre de la información que recibimos de otras personas o que heredamos de los libros, pero no la sabiduría. La inteligencia nos permite generar de adentro todo ese caudal de conocimiento que hemos acumulado en otras encarnaciones. La inteligencia tiene que ver con el chakra frontal, la esfera de Binah. La sabiduría con el chakra coronario, la esfera de Jochma. Cuando dirigimos infatigablemente, mañana y noche sin falta, la energía del fuego de la vida, el verbo génesis, hacia las esferas superiores, entonces esos centros
entran en actividad y vamos teniendo la capacidad de hablar sin preparación previa. Tenemos la capacidad de responder intuitivamente a cualquier pregunta. Esa es la primera etapa correspondiente a la esfera de Vinaja, de la inteligencia. Pero ya cuando se activa el centro de Jochma, la sabiduría, entonces ya sabemos exactamente la razón de esa respuesta que vamos a entregar. Son los 3 niveles de luz del verbo. Verbo génesis o verbo de vida en la esfera de Yesod. Verbo divino, el lenguaje espiritual, espiritualizante en la esfera de la laringe. Y el verbo interior, la energía prístina del Padre, de la conciencia, actuando en los centros cerebrales para guiarnos aquí o allá. Depende de nosotros y depende de cómo logremos reunir los 3 en uno, lograr esa conjunción de los 3